Saludos desde la Universidad Católica Santo Domingo, donde hacemos Camino al Andar. Hacemos este momento especial justamente porque el podcast Mentes en Crecimiento da inicio a este segundo episodio. Como ustedes saben, días anteriores estuvimos en lo que fue el lanzamiento de esta importante red de comunicación que como universidad hemos iniciado con la intención de dar a conocer a los jóvenes dominicanos, principalmente los jóvenes que deciden estudiar en la Universidad Católica Santo Domingo, todo lo relacionado a sus intereses, que los jóvenes puedan expresarse y sobre todo que aquellos jóvenes que se encuentran fuera de esta casa de altos estudios vean a la Universidad Católica Santo Domingo como una opción dentro del mercado de las instituciones de educación superior. Yo soy Dani Rincón y estoy sumamente orgulloso del equipo de trabajo que nos acompaña en el día de hoy. Resaltar que la Universidad Católica Santo Domingo, donde hacemos Camino al Andar, tiene diferentes servicios disponibles para los estudiantes, en el sentido de que primero tenemos un centro odontológico, donde no solamente los estudiantes de la Universidad Católica Santo Domingo, sino personas también que quieran disponer o contar de lo que son servicios odontológicos. Tenemos aquí un centro con el mayor nivel de calidad. Igualmente, nuestra universidad cuenta con un centro de rehabilitación para aquellas personas que en algún momento tengan alguna situación de salud, de movilidad, pueden venir a nuestro centro de rehabilitación donde le damos los mejores servicios que se puedan dar aquí en la República Dominicana en este tema de salud. Igualmente disponemos de lo que es el centro de la familia, donde tenemos disponible lo que son todo lo relacionado a trato de personas con alguna situación de salud mental. Dígase que tenemos profesionales del área de la psicología que pueden ofrecer estos servicios. Igualmente, resaltar que nuestra casa de altos estudios tiene también disponible lo que es una capilla para que los estudiantes, si en algún momento tienen que hacer un bautizo, realizar algún tipo de actividad de primera comunión, si se van a casar, también tenemos disponible aquí dentro de la universidad estos servicios que son muy importantes, que igualmente con otras instituciones, tanto públicas como privadas, hemos venido firmando acuerdos con la intención justamente de que se puedan beneficiar de todos estos servicios que tenemos. Primero voy a presentar a dos de los talentos de este importante podcast Mentes en Crecimiento, que son los que inician o dan continuidad en este segundo episodio, porque en el episodio anterior les tuvimos 4 de nuestros talentos que hicieron un trabajo extraordinario y en esta ocasión tenemos a 2 de esos talentos. Vamos a comenzar primero con la dama para que ella misma se presente y nos diga cómo se siente. Claro, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa en el horario que la esté viendo. Mi nombre es Marlene Alcántara. Normalmente, cariñosamente, Marlene. Yo soy de la carrera de licenciatura de negocios internacionales de aquí de la Católica. Y nada, vamos arriba. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestro otro talento. Saludo a todos, mi nombre es Jason de la Cruz, estudiante de negocios internacionales y estamos aquí, vamos arriba, ¿qué tenemos? Bien, bueno, en el día de hoy hemos traído un tema sumamente interesante para toda la comunidad universitaria. Justamente, como nos encontramos en el mes de noviembre, ustedes comprenderán que es un mes que víspera de Navidad, pero sobre todo una cultura de los Estados Unidos que nosotros aquí en República Dominicana hemos venido implementando desde hace unos años atrás, y es justamente lo que es denominado el Black Friday. O sea que en el día de hoy vamos a hablar sobre esta importante fecha para los dominicanos y sobre todo las incidencias que se dan con relación a las ofertas de productos y servicios que tenemos en la República Dominicana, y también vamos a estar hablando un poco sobre la combinación que tiene tanto el comercio que se da de Black Friday en los Estados Unidos como en República Dominicana, y si realmente hay una comparación entre ambas naciones. Y también queremos hablar sobre el tema legal, y justamente la persona que se encuentra a mi izquierda, que es un experto en el área de derecho y es nuestro primer invitado de este podcast Mentes en Crecimiento, vamos a darle la bienvenida
muy calurosa, con un efusivo aplauso que le vamos a dar nosotros desde esta cabina a el señor William Matías, quien se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias. Y de verdad que agradecemos. ¿Cómo te sientes, William? Me siento muy bien, muy agradecido por la invitación que amablemente me han extendido, tanto por los talentos del podcast de Mentes en Crecimiento como por mi buen amigo Dani Rincón, que bueno, me han envuelto en esta tarea y espero salir airoso de ella. Bueno, como ustedes saben, nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Católica Santo Domingo, justamente en lo que es nuestra cabina de radio y televisión, con todos los equipos necesarios para salir al aire y estar siempre pendientes a ustedes. Entonces, vamos a iniciar. Yo quiero escuchar justamente de parte de nuestro invitado todo este mundo del comercio, del Black Friday que inicia ahora en el mes de noviembre, lo que es la presentación de la oferta. ¿Cómo entra la parte legal en este mundo del comercio? Claro, mira, es una pregunta muy interesante y es importante destacar que si bien es cierto que con la celebración del llamado Black Friday se incrementan ese tipo de prácticas y las soluciones que de alguna manera pues da el Estado y las instituciones, no solo se limita al Black Friday, o sea que lo que vamos a hablar a continuación pues se extiende al Black Friday, a Navidades, a Día de Reyes, es decir, en cada ocasión que hay un asueto de compras, se activan los organismos del Estado, que en este caso los rigen de manera principal el denominado Instituto de los Derechos del Consumidor, o más bien Proconsumidor, como suele llamársele, que de alguna manera regula los precios, la publicidad, la manera en que se desarrolla el comercio en esos días, por tratarse de un aumento anormal, ¿no?, de las compras. No solo lo regula o de alguna manera lo controla Proconsumidor, sino que también se involucra la Policía Nacional, que lanza un operativo contra el raterismo siendo hurto, robo de pequeña escala, de ropa, de cualquier artículo, porque obviamente hay un descuido natural por el aumento de personas. Entonces, ¿cómo entra Proconsumidor? Bueno, pues muy sencillo. Como esos días se aprovecha para lanzar ofertas que en muchas ocasiones no son reales, pues Proconsumidor regula a través de su departamento de inspección las ofertas que hace. Envía en días anteriores a la celebración del asueto un grupo de inspectores que pasan por las tiendas, por donde son los lugares de más alto consumo, y verifican que los precios que se tenían tanto antes, durante como después de la actividad pues tengan coherencia con la oferta que han publicado. ¿Por qué? Porque cada oferta, cada rifa, cada decisión comercial que afecta al consumidor pues es regulado y es controlado por Proconsumidor. Wow, qué interesante. De verdad que es una labor amplia y de verdad que quiero escuchar de parte de los jóvenes qué piensan ustedes de este tema del Black Friday y del tema del comercio. Bueno, vamos a ver, Jason, cuéntanos. No, claro, es muy importante saber eso del Proconsumidor. Sabemos que tenemos una ley el cual nos ampara para ese tipo de ocasiones cuando la publicidad es engañosa, y muchos no lo sabrán, y yo quisiera que tú nos expliques cómo esta ley nos puede resguardar a nosotros, los consumidores, a la hora de que determinemos una publicidad engañosa. Claro, cómo no, mira, no solo Proconsumidor en este tipo de ocasiones se está regulando una publicidad engañosa, sino que hasta la publicidad correcta, ¿no?, o la no engañosa, Proconsumidor de alguna manera se asegura de que sea fiable, de que el consumidor tenga la información previamente, que sepa lo que va a comprar, e incluso se dedica a orientar. Hay un instructivo que te dice, por ejemplo, revisa tu factura, ten muy pendiente el tipo de artículo que vas a comprar, revisa cuál era el precio antes de la oferta, revisa que te emitan una garantía, que ese certificado de garantía esté en español, que haya un contacto telefónico donde llamar para verificar la oferta, y una serie de elementos que te ayudan a identificar elementos que pudieran tratarse de publicidad engañosa o no. Ahora, ¿qué herramienta tienen, por ejemplo, los estudiantes, los consumidores en sentido general? Bueno, Proconsumidor es una de las instituciones más cercanas con la población. O sea, el llamar a Proconsumidor normalmente responden. Tienen vías de contacto por WhatsApp, por Instagram, por correo. O sea, la comunicación es efectiva. Proconsumidor también tiene una especie de consulta que se llama ISIP, está en Instagram incluso, que periódicamente publica los precios
por ejemplo, de supermercados, de farmacias, de tiendas, y es una fuente de consulta para aquel que pretenda adquirir un artículo. Si alguien en una de sus visitas a adquirir algún bien en alguna tienda se percata de que hay una publicidad engañosa y que la oferta no era como fue publicada, pues perfectamente a través de cualquiera de los canales de Proconsumidor puede elevar una denuncia. No se necesita abogado. Y bueno, mi colectivo me criticará, pero lo tengo que decir, no existe ese obstáculo de tener que contratar, gastar dinero en un abogado, porque los canales son lo suficientemente user friendly, como dicen los americanos. Quiere decir que cualquiera puede llamar, cualquiera puede elevar una denuncia y será respondida en tiempos muy rápidos. Ellos te contactan, te reciben la denuncia incluso por teléfono, no hay que escribirla, no hay que redactarla necesariamente, y se le da seguimiento. Van a citar a ese comercio y a las partes envueltas y se va a llegar a una solución. Qué interesante. Disculpa que te interrumpa. Es decir, que vamos a poner un ejemplo. Yo adquiero una televisión, la garantía me dice que me cubre cualquier daño menos caída o golpes en la pantalla. La televisión se apaga por completo. Yo voy a recibir mi garantía, llevarla, explicarle, y ellos me dicen que la garantía no cubre. Entonces, en ese caso, yo sí puedo dirigirme a Proconsumidor y hacer toda esa parte legal sin ningún abogado. Eso es correcto. Y en Black Friday hay un lema que ellos tienen que era: no le temas a la oscuridad en el Black Friday, porque se supone que no viene negro. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente ese tipo de situaciones se dan donde los comercios pueden aprovechar el asueto para colocar mercancía defectuosa. Entonces, por ejemplo, una televisión que tenía algún problema, ponte tú de voltaje, entonces ellos te la presentan, la prende todo bien, y tú te la llevas y de repente te la lleva a la casa y, como tú dices, se apaga por completo. ¿Qué va a pasar? Entonces es importante que al momento de tú ver esa oferta y comprar el bien, te asegures de que tiene una garantía válida, que por el tiempo que establece la ley, que es mínimo de 1 año en ese tipo de electrodomésticos, y que tú puedas luego reclamar. Porque ¿qué es lo que busca la ley? Proteger que por el efecto de la oferta y del asueto se ponga en el mercado un bien defectuoso. Entonces, como está a precio descontado, entonces ahí el consumidor se ha engañado. Precisamente eso busca la ley. Una de las preguntas mucho que nos hacemos mis amigas y yo, es que yo soy muy fan de siempre ver los precios y compararlos. Yo desde enero comienzo a mirar como, por ejemplo, una sola cosa en específico, por ejemplo, una nevera. Entonces, enero, voy en mayo, voy de nuevo en septiembre y voy, por último ya, de que en noviembre para ver si lo puedo comprar en Black Friday. Entonces, al momento que yo verifiqué un tiempo fue que los precios estaban muchísimo más estaban como regulados, por así decirlo, en enero, ¿verdad? Pero una vez que yo fui en septiembre estaban un poco más altos, y cuando yo volví en noviembre estaban ya al mismo precio que estaban en enero. Entonces, en ese tipo de eventualidad, por así decirlo, como se puede decir que es una publicidad engañosa, por así decirlo, un precio engañoso, ¿qué podemos hacer nosotros los consumidores en este caso? O sea, que le tomamos foto a ese tipo de eventualidad y que, no sé, como ahí me dirijo directamente a Proconsumidor y le comunico esto y esto y esto. Sí, mira, eso es una buena pregunta, y es importante aclarar que no necesariamente porque un precio esté en aumento en determinada época implica por sí solo una publicidad engañosa o algo, ¿no?, en contra del consumidor. Puede ser que, por ejemplo, el precio de importación en ese momento haya sido distinto. Ahora, lo que tiene que haber es una coherencia, y no que, como tú dices, que en enero, en mayo, en septiembre tenía un precio y de repente el precio en octubre subió para que en noviembre, entonces, hay un descuento 50%, y lo que hace que quede en el mismo precio que estaba en mayo, que estaba en enero. Entonces, ahí eso precisamente es lo que ve la Proconsumidor. Pero mira, lo primero que se debe hacer en ese caso es solicitarle al Departamento de Servicio al Cliente que aclare por qué la diferencia de ese precio, porque en tal fecha, y le puedes mostrar alguna foto, no era ese el precio. En caso de que no quieran poner atención, pues hay un libro, ¿no? En cada comercio se supone que hay un libro que por ley tienen que mantener para proteger los intereses del consumidor, y ahí se puede elevar una queja. Ese libro se supone que Proconsumidor debe pasar a retirarlo por cada uno de los comercios
o su departamento de inspección dar seguimiento, y es un mecanismo de presión, la verdad. ¿Por qué? Porque a ningún comerciante le gusta que le pongan una reclamación en ese libro, porque cuando viene el inspector, pues obviamente se da cuenta. Lo propio ofrece, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, en manos de nuestro buen amigo Pablo Ulloa, pero en ese caso sería la primera instancia, por llamarle así. Eso no necesariamente va a ser muy efectivo, porque hay que ver con qué frecuencia pasan los inspectores a retirarlo, pero perfectamente tú puedes llamar a cualquiera de los canales, por ejemplo, de Proconsumidor, elevar una queja y eso se va a motorizar, van a citar, como decía anteriormente, a ese comercio, y bueno, incluso la ley puede llegar a obligar a ese comercio a reconocer el precio que originalmente había ofrecido como parte de las políticas de prevención en favor de los consumidores. Qué interesante, y queremos en este momento, para aquellos que nos están sintonizando en este momento, recordarles que nos encontramos en Podcast en Crecimiento, un proyecto súper interesante que la Universidad Católica Santo Domingo ha iniciado con intención justamente de que los estudiantes tengan un espacio donde expresarse, un medio de comunicación no tradicional. Así que continuamos aquí, que en el día de hoy tenemos un tema súper interesante, justamente hablando sobre lo que es el Black Friday, y también nuestro invitado de lujo realmente nos extendió que no solamente vamos a hablar de Black Friday, sino que también vamos a ver las ofertas de Navidad y vamos a ver también las ofertas que se dan para el Día de los Reyes. En ese sentido, justamente, William, yo tengo una pregunta y va orientada que, por ejemplo, en Black Friday se puede dar la oportunidad de que yo compre un electrodoméstico en un comercio, pero se da la situación que cuando hago la compra, por la excesiva cantidad de despacho o de demanda que tiene de despacho la empresa a la que le compro, el comercio, posiblemente no me entregue inmediatamente. Me puede que me entregue 15 días, 20 días después, o que el artículo no lo tenga disponible. En ese sentido, la garantía de un producto que estoy comprando inicia en el momento que yo hago el pago o en el momento que yo recibo ese producto. Sí, mira, eso va a depender mucho de las condiciones que establezca ahí al momento de la compra. Normalmente se establece la fecha de pago porque en 8 meses, cuando tú vas a reclamar, es muy difícil obtener un documento fehaciente de la entrega. Ahora, si esa entrega, por ejemplo, se ha demorado anormalmente, ¿no?, en su plazo, pues lo importante ahí sería para el consumidor que al momento en que va a recibir el bien se asegure de que le hagan un acuse, ¿no?, de entrega y de firmar el día, la hora y la persona que le entregó, para que en caso de que sea discutible el tema del plazo, pues puedan probar de una manera fehaciente de que ese bien no estaba bajo su control durante ese mes, 2, 3 meses, y que por tanto la garantía debe de extenderse el mismo tiempo que duró el bien para llegar a su casa. Una información importante, ¿cierto? Sí, y yo tengo una pregunta. Anteriormente usted había indicado que mínimo se le da 1 año de garantía a todos los productos, que eso lo regula la ley dominicana. Y anteriormente un compañero de trabajo había adquirido una laptop financiada y el tiempo que le dieron de garantía fueron 6 meses. Después, al 7º mes, la laptop presentó problemas con la pantalla. Cuando él fue a verificarla, le indicaron que la garantía había caducado y él tuvo que pagar su pantalla normal. Entonces, en ese caso, cuando tú vas a tomar cualquier producto financiado y tiene ese lapso de tiempo que no es 1 año, ¿qué yo puedo hacer? ¿O qué se recomendaría hacer? Claro, mira, en ese caso puede que se tratase de un producto no necesariamente nuevo, pero lo importante y lo que establece la ley dominicana es que la garantía del fabricante debe ser extendida y reconocida al consumidor final. Entonces, de ahí es que te digo, mira, en la mayoría de productos, por ejemplo, electrodomésticos, el fabricante suele otorgar 1 año de garantía en piezas y servicios, salvo esos casos que tú mencionabas de caídas, etcétera, etcétera. Así que esa garantía debe ser extendida tal cual al consumidor final. El comercio debe de la garantía del fabricante traspasarla y hacérsela llegar para que esa persona pueda reclamar a través de ese comercio esa garantía. En ese caso habría que ver si una de dos, si se trataba de un bien que no era nuevo, que ahí el tema de la garantía pues opera de manera distinta, o
cuál era la garantía del fabricante, que en ese caso le haya sido o no extendida al adquiriente. Interesante. Cuéntanos, Marley. Actualmente como que me ha dejado un poquito clara con respecto a lo de la publicidad engañosa, que tenía yo mucho eso pendiente. Pero yo me quiero ir por el lado de emprendedor. Yo tenía una preguntita aquí. Claro. Déjame la Si quieres busco. puedes ir buscándola y Con chivo no se vale. quiero justamente, William, en este momento que nos hables un poquito sobre esa diferencia que hay entre lo que son las ofertas que se dan en los comercios norteamericanos versus las ofertas que se ponen en los comercios dominicanos. Por ejemplo, si tú, cuando viene el Black Friday en los Estados Unidos, tú puedes ver que tú puedes encontrar ofertas que pueden alcanzar hasta el 80% de descuento de un producto o servicio. Sin embargo, en República Dominicana no se da a ese nivel. Entonces, quisiera que nos explique un poquito por qué tú entiendes desde tu experiencia a qué se debe eso, si hay alguna situación que genere que esto no se dé. Sí, cómo no. Mira, y me parece que es un tema cultural, ¿no? En Estados Unidos es una sociedad cuya economía se basa en el consumo extremo. Ujú. Así que para Estados Unidos, yo tengo una anécdota cuando estudiaba allá, que yo no era capaz de entender por qué una pizza mediana era más cara que una pizza grande. Y era inexplicable para mí. Y yo, bueno, al final decidí no pelear y decir, mira, envíame la grande, pero claro, la voy a desperdiciar. ¿Por qué? Porque es una sociedad que se basa en el consumo. O sea, tiene una economía cuya estructura, oferta, demanda y consumo. Eso es todo. En República Dominicana tenemos una economía que no es dependiente de un único rubro, pero depende demasiado de muchos factores, no solo el consumo, no de esa economía de escala como en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el comerciante utiliza esas fechas de asueto del Día de las Madres, del Día del Padre, San Valentín, Black Friday, Navidad, para hacer su agosto, como decimos en buen dominicano. Entonces esos son los días que se aprovecha para atender ventas masivas y mover producto, porque todo el que maneja una empresa sabe lo costoso que es tener un inventario detenido. Eso tiene un costo importante y que no siempre se es consciente de ello. Así que obviamente que es una forma del comerciante distinto a Estados Unidos, que es una venta real, un consumismo de productos, así sean nuevos, así tengan un día en stock. En República Dominicana pues opera y es una respuesta a la forma en que se maneja nuestra economía, y por eso vemos ofertas tímidas, por así decirlo, de un 20, de un 25. Es una forma de captar a ese público, y precisamente la ley de los derechos de protección a los derechos del consumidor busca cuidar precisamente ese elemento de que tú, por un descuento, no vayas a tomar una decisión que luego sea perjudicial para ti, porque hay un comerciante que está tratando de colar por ejemplo, un electrodoméstico o cualquier bien que no haya podido vender por cualquier razón que no sea una razón ortodoxa, por llamarle de alguna manera. Interesante. Dentro de esa misma pregunta, por así decirlo, yo tenía como que la idea de la razón por la que aquí en República Dominicana la mayoría de productos electrónicos, ya sea nevera, televisión, incluso teléfonos, se vendían más costoso por las medidas arancelarias, por los impuestos que se le cobran en aduana, y porque la mayoría de esos productos son importados, no se hacen aquí en el país. Entonces en Estados Unidos se hacen directamente allá. Entonces yo tenía como que entendido que allá era mucho más económico por ese sentido, y aquí eran más caros porque tenían que pagar impuestos y había que tener un margen de beneficio dentro de todo, a pesar de la rebaja. Sí, eso es así. Al final esto es una media isla que todo lo tenemos que importar. Aquí sí producimos el 80% de lo que consumimos en términos agrícolas, en comida, pero todo lo demás lo importamos. Exacto. O sea, hasta el agua. No somos un país industrializado en términos de crear lo que son productos acabados. Sí. A nivel tecnológico, no fabricamos. Sí, pero vamos camino a ello. Y hay un tema que a mí me gustaría dejárselo quizás como reto, y no con ánimo de sindicalizar la universidad o el país, pero en el caso de ustedes, los jóvenes, y lo que mencionabas, Marlene, de los emprendedores, etcétera, la ley
de los derechos de protección de los consumidores llega a un punto que permite que exista una asociación de jóvenes que promuevan y que velen por la protección de los derechos del consumidor. O sea, como una especie de sindicato o gremio, asociación de jóvenes que tienen capacidad, incluso legal, para actuar en provecho de terceros, como gremio acreditado. Así que es un temita ahí que se lo pongo incluso para fines académicos, porque pudiera darse la situación donde un grupo de jóvenes se sienta pues en la necesidad de promover, ¿no?, esos derechos y de evitar que otros jóvenes, que otros emprendedores, que estudiantes que quizás no tienen acceso a toda la información necesaria, pues encuentren allí un mecanismo de elevar esas quejas, de elevar esas denuncias, y se crea un proyecto bonito en ese sentido. Interesante. ¿Sabes, William, que no sé si querías hacer? No, yo iba a dar una anécdota que me pasó por no leer bien. Sí, Una las letras pequeñitas. Sí, en una tienda X fui a comprar una camisa, precisamente en la fecha del Black Friday, y decía que aplicaban todas las tarjetas. Yo vi el cartoncito, el anuncio, y estaban todas las tarjetas. Yo, como tenía una en ese tiempo, voy, compro mi camisa, hago los cálculos, bueno, me descuentan el 50%, me salen tanto, y mando a un amigo mío que andaba conmigo, le digo, ve para la caja, a lo que yo busco mi mochila en el locker. Pues en eso, que él va a caja, yo busco mi mochila, salimos de la tienda, yo le digo, por la factura, no te la entregaron la factura. Ah, está dentro de la funda. Cuando yo verifico el precio, yo veo que dice 3,000. Y yo, pero eran 1,500 que me iban a descontar. Cuando yo me devuelvo a la tienda, que yo me acerco al letrero, decía solamente tarjeta Platinum, Gold. No. Y la mía era clásica. Bueno, Ouch. por eso es importante leer siempre completo Sí. todos los anuncios que nosotros tenemos la disponibilidad dentro de los comercios. ¿Sabes, William, que me gustaría que en este momento hablemos un poco sobre, ya nos explicaste el proceso de Proconsumidor, cómo es el manejo y demás, pero sí nos gustaría, partiendo desde tu experiencia, ¿qué tiempo puede tardar un proceso donde un consumidor emita una denuncia ante un comercio para llegar entonces a un feliz término? O sea, ¿qué tiempo puede tardar promedio este proceso? Sí, mira, la verdad que Proconsumidor se maneja con cierta agilidad, y yo diría que, mira, cuando se pone la denuncia, no pasan 2 semanas sin que ellos te citen junto al comercio para escuchar a ambas partes y tratar de conciliar. Proconsumidor tiene la vocación de conciliar, no tiene dientes, como decimos los abogados, porque no, aunque algunos abogados y colegas pudieran estar o no de acuerdo conmigo, no tiene esa vocación sancionadora. O sea, no puede ir y imponerle una multa a ese comercio o en buen dominicano meter preso al dueño. No se trata de eso. Se trata de que en una reunión conciliatoria se vean las posiciones de ambas partes, y en caso de que Proconsumidor entienda que ha habido una violación a la ley de parte de ese comercio, pues emite una resolución de alguna manera reconociéndole una falta al comercio, que con ese documento pues puede el consumidor accionar por la vía legal, y ya pues tiene un paso adelantado, porque no tendrá que probar, por ejemplo, ante un tribunal, que tal comercio cometió o no una falta. Claro que ningún comercio quiere tener una resolución, ¿no?, de Proconsumidor en contra, porque no se ve bien ni en cuanto a su identidad, ¿no?, su reputación, y porque también da pie a un reclamo judicial. Así que yo diría que se interpone la denuncia en un plazo de 2 semanas, se tiene fecha de esa audiencia, ¿no?, de esa conciliación, vista conciliatoria como le llamamos. Normalmente no exceden de otras 2 semanas para esa fecha, y luego podría tener 1 o 2 quizás aplazamientos por X o por R, pero eso es algo que se resuelve en 2 o 3 meses, no pasa de ahí. Qué interesante. Bueno, yo entiendo que sí, que es un paso rápido. Sí, Y, por ejemplo, ¿hay alguna estadística de cuáles son los principales productos y servicios que son más demandados? No sé, por ejemplo, el tema de las inmobiliarias, que hemos estado viendo en los últimos tiempos muchas quejas de parte de algunos adquirientes. No sé, pudiera ser también comercios que se dediquen a la venta
de algunos electrodomésticos. También tenemos, por ejemplo, otros modelos de negocios, como es el caso, por ejemplo, de los hoteles, que también presentan ofertas, agencias de viajes, que también, Sí. o sea, hemos tenido, o sea, a través de los medios y toda la comunidad universitaria, saben que siempre hemos estado escuchando de publicidad engañosa Sí. durante todo el año. Claro. Entonces, cuéntanos si hay alguna estadística o cuáles son los casos que más se Claro, cómo no, sí. Desde luego que Proconsumidor maneja estadísticas de cuáles son las principales áreas de atención, ¿no?, de ellos, pero la ley de los derechos del consumidor es transversal. Donde sea que opere un comercio y que haya un producto y un consumidor, Proconsumidor tiene competencia. La ley que instituye a Proconsumidor tiene competencia. Yo he tenido casos, por ejemplo, de personas que han echado combustible en una estación de expendio y estaba adulterado el combustible. Y tú dirás, bueno, ahí entrará Digenor, entrará Industria y Comercio, pero entra Proconsumidor también, porque ha sido un consumidor que en un comercio ha sido afectado por un producto, da igual que sea combustible o cualquier otra naturaleza, y el asunto se resolvió en Proconsumidor. Entonces, también, o sea, lo que te quiero decir es que no se limita solo a la publicidad engañosa. O sea, tenemos productos defectuosos, tenemos, por ejemplo, quien regula cuando se hace una rifa. Tú en tu empresa dices, mira, yo quiero hacer una rifa entre mis empleados, de electrodomésticos, de celulares, etcétera, etcétera, etcétera. A Proconsumidor hay que presentarle las bases de un concurso que está regulado, que tiene que decir cuál es el periodo que va a durar la rifa, cuándo iniciará, cuándo terminará, cómo será el mecanismo de elección de los ganadores, etcétera, etcétera. Llenar un formulario de solicitud de aprobación, pagar un monto que no es significativo y tener la aprobación de Proconsumidor para hacer una rifa de manera privada, un concurso de esa naturaleza en tu empresa o en tu junta de vecinos, en tu universidad. Y siempre vemos que en esos momentos donde se hacen esas rifas, también se invita a un notario. Claro, claro. Normalmente se invita a un notario para que certifique que ese mecanismo que fue expuesto y autorizado por Proconsumidor, pues fue seguido con regularidad. Pero entonces, y que ahora vemos muchas empresas que hacen rifas, pero esas rifas las hacen con una tómbola electrónica. ¿Entra Proconsumidor también en Sí. esa...? Claro que sí, ese mecanismo tiene que estar autorizado y aprobado por Proconsumidor. Hay muchas empresas que no lo saben, no sabe a dónde acudir. Yo tengo un cliente que recientemente iba a hacer una rifa, un concurso en su empresa, y me pidió que fuera a tramitarlo a la dirección de casinos. Digo, oye, pero ¿qué tiene que ver la dirección de casinos? Lo que pasa es que, claro, hay algunos tipos de sorteos que se manejan a través de la dirección de casinos, pero de manera general, todas las rifas y concursos que se hacen en las entidades públicas y privadas deben ser reguladas, sometidas y aprobadas por Proconsumidor. Es decir, que si la Universidad Católica va a hacer una rifa, va a hacer un concurso de lo que sea aquí dentro, así sea académico, necesita ser autorizado por Proconsumidor. Es un proceso que no es complicado. Las respuestas y los tiempos de respuesta del Proconsumidor son eficientes. Hay un formulario que se completa, hay una serie de informaciones que se necesita de la empresa o de la entidad que va a someter esa autorización. Se paga un monto como de 1.500 pesos, algo así, y eso pues te autorizan lo que se llaman las bases del concurso y tú puedas hacer tu proceso sin ningún inconveniente. Qué interesante. Sí. Cuéntenme, jóvenes. Una pregunta, entonces con eso de, por ejemplo, los casinos, si yo, por ejemplo, en un casino que se va a hacer como que esa rifa, ahí no entra Proconsumidor. Ahí hay otros componentes que necesitan ser evaluados por otras autoridades del Ministerio de Hacienda, del que depende la Dirección General de Casinos, impuestos internos que obviamente tiene ahí Sí, un poquito. un pedazo Es que ya de en tu ese- caso, disculpa que te interrumpa, estamos hablando de una empresa. No, Ya cuando es una persona física, entonces ahí sí entra el Proconsumidor, ¿cierto? Creo que es así. No, entran personas físicas y también empresas. Ok. Lo que hacemos la distinción es que, por ejemplo, en sorteos que tienen que ver con los casinos, pues tienen su propia dirección que los regula. Ahora bien, todo lo demás, en cualquier concurso o rifa que se haga de manera pública o privada, debe de estar regulado y aprobado
está regulado y debe estar aprobado por Proconsumidor. O sea, debe hacer un trámite allí para obtener la aprobación. ¿Y qué hacen? Obviamente lo que hacen es asegurarse de que esas bases del concurso que estás sometiendo y ese mecanismo de elegir a los ganadores, de describir muy bien cuál es el bien que se está rifando, cuál es su valor, cómo se va a entregar, si tiene algunas condiciones. Por ejemplo, estoy rifando un carro, pero los impuestos de transferencia los pagas tú. No, eso tiene que estar autorizado por Proconsumidor, porque lo que se busca es cuidar a ese consumidor que no es experto, no tiene por qué saber de qué se debe de cuidar. Entonces la ley lo que le busca es un escudo de protección contra esos proveedores que pudieran hacerle daño, con intención o sin intención. Qué interesante. Okay. Entonces, William, ¿cómo ves entonces este tema del comercio a nivel de la República Dominicana? Y si realmente tanto el sector público como los comercios y los consumidores, ¿cómo tú ves el mercado a nivel de lo que es el trabajo que realizas como abogado? Sí, mira, yo creo que la República Dominicana en sentido general está creciendo. Eso obviamente impacta el comercio. Nosotros los abogados tenemos un termómetro de eso, porque en la medida que aumenta el comercio, aumentan también los problemas, aumentan los conflictos. Los abogados tienen dos épocas, que cuando hay crisis tienen mucho trabajo porque las empresas comienzan a no pagar, comienzan a tener situaciones de conflicto, y también cuando el mercado entonces está bien, la economía va creciendo, pues también porque se dan más negocios. Eso quiere decir que cuando hay una meseta, hay un periodo de estabilidad, pues la cosa también es más estable para los abogados, pero en tiempos de incertidumbre positiva o negativa, pues ahí nosotros tenemos un termómetro. Y en nuestra experiencia lo que hemos visto es que sí, que hay un crecimiento, que hay cada vez una sociedad dominicana mucho más educada en este tipo de temáticas. Nosotros, por ejemplo, yo tengo clientes que tienen conflictos con ciudadanos que me dicen a mí cómo funciona Proconsumidor. Y lo primero que hacen es que nos llevan allá. Ya nosotros tenemos, por ejemplo, una estrategia en mi oficina de cómo manejar ese tipo de situaciones, porque todo el mundo, y esa es la amenaza, te llevo a Proconsumidor. Entonces, yo creo que eso la verdad que me alegra en cierto punto, porque se nota que hay un nivel de educación mucho más elevado. Yo creo que las autoridades están haciendo un trabajo que vale la pena resaltar, que pudieran hacerlo todavía mejor. O sea, hay un público con el que hay que conectar, un público que se comunica de manera distinta, un joven que piensa de manera distinta, que quizá la autoridad, que nosotros mismos, que somos quizás ya de otra generación, pero cada vez la sociedad pues va avanzando y el comercio, principalmente en estas épocas navideñas, ya empieza así más sabor navideño, ya empiezan los tíos que vienen de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces ya como que se siente la brisita, ya la gente comienza a gastar el doble, y bueno, hay un movimiento normal que se da culturalmente en República Dominicana, que bueno, debemos de aprovecharlo, pero también cuidarnos. Qué interesante, sí. Qué interesante. Bueno, realmente es importante este podcast que hemos tenido en el día de hoy, segundo episodio, con nuestro invitado, William Matías, un abogado de verdad que nos ha sorprendido con todas estas informaciones que nos has dado, y de verdad que ha sido muy nutritiva. Yo aprendí muchísimo hoy, por ejemplo, con Bastante. El tema de las rifas, con el tema del trabajo que viene haciendo Proconsumidor, del tema de cuando hay audiencias, el manejo que Proconsumidor siempre tiene una orientación más a buscar la conciliación y no sancionar los negocios. Realmente mucha información valiosa. En este momento quiero resaltar que nos encontramos en el podcast Mentes en Crecimiento, con nuestro queridísimo amigo y experto en lo que es en el área de derecho, William Matías. También nos encontramos con Marlin y nos encontramos también con Jason y un servidor, Dani Rincón. El placer ha sido todo mío. Imagínense yo poder aportar un granito de arena al podcast y de Mentes en Crecimiento, y bueno, en cada ocasión que lo requieran, aquí estaré. Muy agradecido de mi buen amigo Dani Rincón, de ustedes, de la Universidad Católica. La verdad que es impresionante lo que tienen montado aquí. Yo cuando entraba pues quedé atónito. Era la verdad que ha tenido un crecimiento y un enfoque impresionante. Así que aplaudo eso y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Pues como ha dicho nuestro invitado, esta universidad sigue creciendo y estamos aquí en Podcast en Crecimiento. Muchas gracias
y no se pierda nuestro tercer episodio que más adelante se los estaremos presentando. Recuerden darle like y comentar. Y nada, dennos amor por ahí en las y redes seguirnos sociales. en las redes sociales. Sí, tienen que YouTube, suscribirse. Instagram, Exacto. Facebook, Twitter, TikTok. Estamos Bueno. en todas En las todas las redes redes. sociales. Todas las Así redes. que ya ustedes saben. Bye bye. Bye. Bye.